Buenas noches, bienvenido a este Con la Luz de 29 de junio de 2021. Ya estamos llegando al final del mes de la celebración del orgullo y aunque no es de esos temas específicamente en donde quería enfocar mi conversación con nuestra invitada de hoy, por supuesto que vamos a hablar también de esos temas porque Tamara Adrián es nuestra invitada, es una persona que no solamente ha sido pionera en muchas cosas, sino que además maneja el tema con toda propiedad y fue la primera mujer transgénero que fue diputada, que ha sido diputada en Venezuela, pero también ella abogada, es profesora en la Universidad Católica Andrés Bello y además, para quienes no están familiarizados, pues también incluso es su historia ha sido llevada al cine. Tamara, bienvenida a Con la Luz. Gracias, y un gran saludo a todas y a todas esas personas que están por detrás de estas cámaras. Así es, un gran equipo que nos acompaña. Salimos unos, pero detrás hay bastante gente haciendo un gran trabajo. Tamara, la situación país, la situación Venezuela, pues recientemente han salido algunos comentarios sobre las posibilidades de que se haga una negociación. Tú perteneces a un partido que ha tenido una línea, digamos, bastante dura frente a Maduro y nos gustaría que nos hicieras un balance sobre en este momento cómo ves tú como también analista, como activista, la situación Venezuela en términos netamente políticos. Desde el punto de vista estrictamente político, es decir, hablar desde el punto de vista estrictamente político es muy difícil en Venezuela, en tanto y en cuanto que la emergencia humanitaria compleja continúa, que la degradación de las condiciones de vida continúa, que la emigración, de acuerdo con ACNUR, lleva que entre 2.000 y 3.000 personas continúan saliendo por las fronteras cada día, que en esas condiciones es muy difícil solamente hablar del tema político, pero tratando de solamente de privilegiar el tema político, podríamos decir lo siguiente. La estructura del gobierno de Maduro está basada en una alianza de tipo aluvional en la que coexisten factores que entre ellos están en disputa y que no conforman, más allá de las apariencias, una coalición sólida ni mucho menos. Cada uno tiene sus intereses crematísticos muy definidos. Casi todos ellos son intereses muy crematísticos, muy dinerarios. Vemos entonces no solamente en los factores radicales, en los factores de la oliburguesía, en los factores que hacen negocios a través de Cuba o de Turquía, en los factores más asociados al tema militar. Es decir, hay muchos factores que están ahí en tensión. Y lo cierto es que el dinero no fluye de la forma como quisieran que fluyera. Las exportaciones petroleras siguen sin fluir de forma efectiva. Y esto no es un secreto para nadie. La producción petrolera no ha podido ser aumentada. Y esto no es consecuencia de las sanciones, ni mucho menos, sino de la impericia con la cual se manejó la industria petrolera. El tema de las exportaciones de oro por los caminos verdes continúa. Y en esa coalición existen todos esos intereses muy diferenciados y pocos ven dentro de esa coalición la necesidad de asegurar algún resquicio a la transición democrática.
Es decir, no ven una presión suficiente. Las presiones derivadas de las sanciones económicas internacionales, de las sanciones individuales, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos, Canadá y otros países, han hecho mella efectivamente sobre las formas formales de ingreso económico, pero no necesariamente sobre las informales que se han establecido por los caminos verdes. Entonces, la necesidad de ir a una negociación, el sentimiento de ir a la necesidad imperiosa de ir a una negociación es el requisito sine qua non para que ésta tenga lugar. Tal forma de que yo lo que veo es la necesidad de aumentar esas presiones. Fíjate que ayer Maduro anunció que iba a eliminar los protectores. Eso no es gratuito. Eso forma parte de muchas de las exigencias que ha hecho la Unión Europea con la finalidad de participar como observadora de las elecciones, que es lo que le permitiría santificar esas elecciones. Anoche decidió el Consejo Nacional Electoral y hoy lo anunció la devolución de la tarjeta de la unidad, de la MUD. Eso tampoco es gratuito. Pero, ¿qué demuestra eso? Que sí hay intentos de hacer algunas reformas o algunas concesiones con la finalidad de no tener que llegar a un cambio. Es decir, cambiar para no tener que cambiar. Y eso es lo que puede constituir un elemento peligroso que debe incrementar la presión para que efectivamente podamos llevar el barco al inicio de una transición. Gracias. Estamos conversando con Tamara Adrián, activista, abogada, profesora venezolana, y estamos explorando, viendo, consultando su visión sobre los últimos hechos políticos de Venezuela. Pero con esto que dices, Tamara, diera la impresión de que la propuesta de negociar con Maduro, aunque voceros digamos, del G4 y del interinato dicen que hay esta mesa o esta posibilidad de sentarse ya se ha ido materializando y que tal vez para julio, para finales de julio, ya estamos empezando julio, se pueda oficializar algo, pues diera la impresión de que los dos actores principales llegan como forzados a esta situación. Frente a eso y frente al hecho que has tocado de la emergencia humanitaria en Venezuela, porque mientras no hay un acuerdo político sigue también habiendo esta emergencia humanitaria en Venezuela, ¿qué más presión crees tú que se puede hacer? La presión tiene que venir desde el punto de vista interno. Aparte de la presión internacional, tiene que haber una presión interna. Y podría generarse focos de presión organizando a la gente para, por ejemplo, exigir condiciones electorales en este momento. Mucha gente tiene aspiraciones electorales. Yo pienso que esas aspiraciones es como correr detrás de una burbuja de jabón, pero entiendo esas aspiraciones después de muchos años sin democracia, la necesidad de contarse, pero esa presión que viene eventualmente de las bases puede ser una buena oportunidad para conjugar fuerzas con la finalidad de ejercer mayor presión. Pero como te decía antes, el problema quizás básico es que se trata de multiplicidad de actores de cada lado. No, tú no puedes decir de ninguna manera que el chavismo-madurismo es homogéneo, así como tampoco puedes decir que los factores de la democracia son homogéneos. Hay visiones distintas, inclusive hay visiones aisladas que están fuera de la intención de negociar y que se mantienen ahí con un discurso de tratar de impedir cualquier tipo de negociación. Ahora, si una cosa es cierta, no existe ninguna intención
real de llevar las cosas a una confrontación física, porque no hay de lado y otro, podríamos decir, la capacidad para llevarlo a cabo de manera constante. Creo que como en todos los procesos difíciles hay que hacer el ejercicio que se llama en negociación de los círculos concéntricos y ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia, en qué podemos estar de acuerdo y en qué no podemos estar de acuerdo. Eso entre los grupos y eso frente al factor opositor. Y eso es, creo, lo único que podría llevar a que una negociación, además que la negociación sea por partes con compromisos no revocables y de forma que no pretenda ser integral en el sentido de tener una negociación todo o nada, donde podría suceder algo como lo que ha sucedido en otras negociaciones, en el sentido de que se termina tirando la toalla en algún momento cuando están a punto de llegar a un acuerdo. Entonces, sí, yo creo que la función primordial es empujar porque esta negociación que se está en este momento en etapa preliminar, es decir, de fijar algunas bases para empezar a encontrar lo que llaman los franceses, vamos a encontrarnos para hablar, pour parler. Y en ese proceso, todavía donde no hay sino un acercamiento, creo que hay que sentar unas bases muy claras para la potencial negociación. Y eso todavía no estamos ahí. Todavía, honestamente, la gente lo sabe, no estamos ahí. Quisiéramos estar mucho más adelantados en este proceso, pero desafortunadamente para esos venezolanos y venezolanas que pasan hambre y que siguen no viendo un horizonte claro, pues el proceso puede ser mucho más lento de lo que quisiéramos que sea. Gracias, Tamara. Tamara, tomando eso que has dicho sobre todavía no estamos allí, ¿en qué momento crees tú de vamos a hablar, vamos a ver si podemos elaborar alguna agenda mínima que además sea muy concreta y que sea alcanzable en el lapso de lo que se pueda establecer esta conversación o esta negociación? ¿En qué momento estamos entonces? Estamos en el proceso en el cual se están sentando las bases para la negociación. Y con esas bases concretas se iría a un primer encuentro para eventualmente revisar esas bases o modificar esas bases si fuese el caso. Una primera aproximación para, de nuevo, en ese ejercicio de círculos concéntricos, ver dónde estamos, qué podemos realistamente en este momento encontrar como puntos comunes y qué nos separa totalmente y cuáles son aquellos objetivos que se deben obtener en esa fase, digamos, en esta fase preliminar y en la fase ya de acercamiento que se espera tenga lugar en el mes de julio, a finales del mes de julio. Gracias. Si esto es así, Tamara, les recuerdo que estoy hablando con Tamara Adrián, abogada activista venezolano por derechos humanos y derechos LGBT, pero estamos hablando ahorita en general de política y ya vamos a entrar a este tema que también me parece importante justamente ya cuando finaliza el mes del orgullo. Sí. Pareciese, es la impresión que tiene uno desde afuera, que en esta etapa preliminar que se están viendo, pues los tiempos no van a dar, en caso de que se llegasen a sentar en julio, para que haya algún tipo de acuerdo y para que en todo caso la oposición de una manera un poco más unificada pueda participar en las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué lectura tiene sobre eso? Creo que es una táctica que ha utilizado Maduro de extender el proceso con la finalidad de que el tema de las condiciones de las elecciones de noviembre queden estrictamente fuera
de la negociación y que los cambios que haya, como por ejemplo los que mencioné anteriormente, el tema de la tarjeta de la MUD, el tema de la observación internacional, el tema de eliminar los protectorados y todas esas que son presiones que han venido básicamente de la comunidad internacional para poder actuar como observadores en esta potencial elección, que queden como concesiones unilaterales y no derivadas de una negociación. Eso, desde el punto de vista táctico, me parece que es lo que está tratando de hacer, y es muy, muy claro como táctica en este momento eso. Es decir, la táctica es: dejemos esas elecciones fuera, hablemos de otras cosas. Y por ende, entonces, es sí, se van a hacer algunas modificaciones en las condiciones, porque así lo está exigiendo la comunidad internacional, pero son las que yo determine en el momento en el cual determine. Entonces, la pregunta es: ¿se podrá aglutinar una participación en esas condiciones? Y es evidentemente uno de esos dilemas que en política existen siempre. En ocasiones anteriores la decisión ha sido: no vamos a participar. En estas condiciones la pregunta es si los partidos están en este momento en la toma de esa decisión. Es: vamos a participar, y vamos a participar ¿cómo? Sí, la idea es participar de forma unitaria. ¿Es posible esa unidad perfecta a través de la tarjeta que devuelven de la MUD? ¿Es posible la selección de candidatos? ¿Hay tiempo para organizar la lucha desde el punto de vista de los actores potenciales candidatos? ¿Qué riesgos existen de que existan candidatos fuera de la tarjeta única? Porque eso impediría, por teoría de juegos, obtener muchas victorias. ¿Qué capacidad de aglutinamiento de fondos existe para financiar una campaña electoral? Sabemos que la gente de Maduro está dispuesta a utilizar los pocos fondos públicos que quedan para financiar cualquier tipo de campaña. ¿Habrá algún correctivo a esto? ¿Se exigirá algún correctivo? ¿Lo exigirá la Unión? Muchas incógnitas. Es decir, en este momento hay muchas discusiones y muchas incógnitas que resolver. Y yo no tengo una varita mágica, yo no te hago otra cosa que dar un análisis y de lo que yo quisiera que fuese, que este proceso también entrase en una negociación temprana con la finalidad de que se logren cambios radicales en el proceso de votación, porque tal y como está el proceso de votación todavía no genera la confianza de los actores políticos y particularmente de los votantes. Gracias. Tenemos Tamara, es importante también que digamos que haya como muchas voces que se escuchen sobre esto que está pasando en términos políticos. Bueno, ¿ya terminamos acá? ¿O te estás ahí para decirte adiós? Ya va. Estamos todavía en el aire.